Mi nombre es Ítalo Muñoz Canesa, soy profesor de acá de Talca y vamos a empezar ya con esta segunda parte para ustedes de este ramo, ¿cierto? Que es de Geografía y Formación Ciudadana. En teoría, la primera parte, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, no tengan duda en interrumpir y para ir aclarando los temas, ¿cierto? La primera parte que ustedes vieron durante este curso fue el tema de formación ciudadana, ¿ya? Con el profesor Jorge, si no me equivoco, ¿ya? Y estarían empezando ahora la segunda parte de este entretenido curso con geografía, ¿ya? Y en geografía, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros específicamente? Vamos a ver todo lo que es la geoforma, geografía humana, etcétera, etcétera, con forma de representación de la Tierra, y vamos a tratar de hacer un curso entretenido, ¿cierto? Que vaya pasando rápido. La clase de este curso, no sé si hay alguna dificultad a las 10 de la mañana o no hay ninguna, pero en teoría debiéramos estar súper bien desde 10 a 11, 11 y media. Yo quiero hacerla un poquito más larga hasta las 11 y media, por temas de la cantidad de contenidos que tenemos que tratar, que son bastante largos, y este curso efectivamente tenía 3 horas, y reducirlo a una sola hora es demasiado poco. Ya, entonces dejar en 1 hora y media, si que se puede, 2 horas, ¿cierto? La clase normal de este curso los días lunes, desde las 10 hasta aproximadamente las 11 y media. ¿Alguna consulta, duda respecto a eso? ¿Aló? ¿No hay dudas respecto a eso? Ya. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? Bueno, este ramo, lo que vamos a tratar, voy a presentar ahora el sílabus, ¿ya? De este curso, para ir viendo los temas que tenemos que hacer, ¿ya? Y ahí vamos a resolver algunas cosas, algunas dudas que ustedes tengan, que va a servir para ir configurando lo que son las evaluaciones también del curso y iniciar ya un poco, si podemos, el tema de los contenidos. Aquí nosotros tenemos el sílabus, voy a empezar, aquí está marcado como cambio de sección. Una aclaración antes, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya. Este sílabo está cargado ya en su página, en su UCM virtual, ¿ya? En la parte de presentación del curso. Hay una carpetita y adentro está el sílabo, ¿ya? Para que alguien lo quiera rescatar. Ahora, como un consejo que siempre doy a los estudiantes, ustedes cada curso que hagan tienen que guardar en una carpeta, ya sea digital o ya sea física, los distintos sílabos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, si alguna vez quieren cambiarse de carrera o seguir otra carrera, ¿ya? Y en esa otra carrera ustedes les piden certificar los ramos que han hecho, ¿ya? Ustedes tienen que mostrar los sílabos, que son los documentos oficiales de los ramos. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, alguien dijera, oye, yo quiero terminar pedagogía básica y voy a seguir con historia, para que le reconozcan ramos de historia, ¿cierto? Tienen que mostrar en la universidad o en la institución donde estén haciendo sus cursos los sílabos, ¿ya? Si no los tienen, tienen que comprarlos nuevamente. Y se venden, son
documentos que la universidad cobra posterior a que ustedes egresan de la universidad estos cursos. Entonces, lo bueno es que ustedes vayan teniendo estos documentos, los vayan digitalizando o los vayan imprimiendo y guardándolos, cosas que tengan toda su carrera, ¿cierto? Cuando terminen, toda su carrera debidamente documentada. Es como un consejo que les doy, entonces para que rescaten esta información y la puedan guardar, ¿ya? Esto ustedes lo vieron, yo creo, ya con el profesor Jorge, ¿cierto? El semestre pasado cuando se presentó el sílabo, que son los aspectos generales del curso, las actividades curriculares, las competencias que se persiguen. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿en qué etapa de la formación profesional están ustedes? Primero están en dominar los saberes pedagógicos, disciplinarios y didácticos específicos de su práctica docente. ¿Qué significa eso? Significa que este curso, ¿cierto?, esencialmente tiene la misión de incorporar en ustedes, ¿cierto?, conocimiento de carácter no práctico, pero de carácter teórico práctico, ¿cierto?, de los contenidos que tienen que ser enseñados durante la enseñanza básica. Cabe señalar que ustedes están estudiando pedagogía básica con mención, es decir, ustedes antes que todo van a ser profesores básicos que se van a poder desempeñar tanto desde primero a octavo básico. O sea, ese es el ámbito de trabajo que tienen, ¿ya? Y posterior a eso, ustedes tienen una mención específica. Pero ustedes tienen que dominar básicamente los saberes de los 8 años de la pedagogía general básica. Ese es un elemento esencial. Entonces, lo que pretende este curso, humildemente, ¿cierto?, y con muchas dificultades, es tratar para todos los profesores de la mención, de la carrera, perdón, ya sea profesores que van a seguir lenguaje, que van a seguir matemática o ciencia, y obviamente los que seguirán mención en historia y geografía, seguiremos profundizando en estos temas, pero para el resto de sus colegas, ¿cierto?, en este curso vamos a dar las bases esenciales de lo que debiera ser el conocimiento geográfico para la enseñanza básica, independientemente de la mención que tú sigas, ¿ya? Ese es un elemento esencial, ¿ya? Entonces, como este es un curso generalista, es decir, generalista en el sentido que abarca el plan común, ¿ya?, y luego las especializaciones, vamos a tratar de profundizar en algunos elementos que sí son esenciales para la enseñanza de la geografía, la enseñanza básica, como son la parte geográfica física y la parte geográfica humana, ¿ya? ¿Y qué es lo que se persigue como subcompetencia? Que ustedes puedan aplicar estos saberes pedagógicos y disciplinarios, ¿cierto?, en algunas características o el contexto simulado, ¿cierto?, o real. Ahora, obviamente, ¿cierto?, lo más que podemos llegar a hacer debido a la pandemia en un contexto simulado, ¿ya? Y obviamente una segunda competencia profesional, evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de modo tal que todos los estudiantes demuestren lo aprendido. Es decir, acá nosotros vamos a aplicar una evaluación, ¿ya?, que va a ser al final, que es una evaluación de síntesis. Yo voy a hacer una evaluación formativa también de desarrollo, en el cual ustedes tienen que demostrar que lo que se ha hecho en este curso ustedes lo han aprendido, ¿ya? Eso es básicamente este punto. Entonces, y ahí nosotros, ¿cierto?, vamos a tratar de ir haciendo estas clases teóricas y enseñando cómo aplicar de manera general, ¿cierto?, estos contenidos de geografía en ambiente escolar, ¿ya? Este curso antiguamente, bueno, no digo tan antiguamente, sino cuando estaba sin pandemia, nosotros teníamos una visita a terreno donde nosotros trabajábamos específicamente algunas áreas de la geomorfología, ¿ya?, y de las macroformas de la región para que ustedes pudiesen aplicar ya estos contenidos en una futura aula. Me falta un pequeño detalle. Vuelvo para acá, que iniciar la grabación, ¿cierto?, que estaba acá y se había quedado un poco a traspié. Ahora, como también, hablando de la grabación, ahora que me puse en modo online, ¿cierto?, de grabación,
Ya están en las clases, están subidas las clases del semestre del grupo anterior, ¿cierto? En clase. Siempre hay diferencias, siempre hay detalles, pero sería bueno que también las fueran revisando a objeto de cuando lleguemos a la clase lleguen más preparados, ¿cierto? Y podamos, más que hacer una clase tan teórica, ¿cierto? Podamos discutir de algunos aspectos de la geografía que están vigentes hoy día y que de alguna manera, ¿no es cierto?, son distintas teorías que nos llevan a replantear todo el conocimiento geográfico desde un punto de vista científico, ¿ya? Incluso hay teorías ya que están descartando la tectónica de placas como la única fuente, ¿cierto?, de formación de relieve y de terremotos, ¿cierto? Y hay algunos que hablan de otras teorías que están asociadas obviamente a la tectónica de placas, pero que son un poco distintas, ¿ya? Y obviamente valorar la identidad regional, ¿cierto? O desarrollar la identidad regional, que es un tema bastante importante porque la identidad regional para tú lograr identificarte con una región, porque identidad es, ¿cierto? Es incorporar como tuyo, ¿cierto? El ámbito o la región donde vive, es necesario, ¿cierto?, el conocimiento de la geografía regional, ¿ya? Y de nuestra variada geografía, que nosotros, Chile tiene una característica que ustedes no la voy a mostrar aquí ni nada, que más que conocida, que es un país muy largo, ¿cierto? Que tenemos de cordillera, ¿cierto? Perdón, del desierto hasta los hielos patagónicos o antárticos, pero también menos conocido es que nuestro país, a pesar de lo angosto que es, tiene un sinnúmero de distintos pisos, ¿cierto?, geográficos o distintas geoformas que dan características propias a cada parte o a cada unidad de nuestra región, ¿cierto? Tenemos la zona costera, por ejemplo, que es la zona de Curicó, ¿cierto? Tenemos ahí Loca, que tiene junto con, tiene esta pequeña entrada en donde está la zona de la pesca, que son planicies litorales, ¿ya? Prácticamente Loca hacia el norte no hay planicies litorales en nuestra región, muy poco, salvo en esa parte ahí de la desembocadura del Mataquito. Luego tenemos una cordillera de la costa sinuosa, ¿cierto? Y con lomaje muy suave, ¿ya? Y que la característica de nuestra cordillera de la costa, de hecho, es una cordillera de la costa de las más bajas del país. O sea, donde se presentan las menores altitudes de la cordillera de la costa en nuestra región, en la zona central por lo menos, ¿ya? Y que tiene ciertas características geográficas singulares. Luego tenemos la depresión intermedia, donde la mayor parte de la población vive, y obviamente tenemos hacia la cordillera, tenemos una zona que nosotros conocemos como la precordillera, que es propia de nuestra región, y que no existe en la sexta región, ¿ya? Y que no existe en la región metropolitana, y sí aparece, ¿cierto?, nítidamente en nuestra región, y para que ustedes se vayan orientando, por ejemplo, Los Queñes, ¿cierto?, y Vilche en Talca, si alguien conoce Vilche, no están ubicadas en la cordillera, están ubicadas en una unidad geográfica que se llama la precordillera, ¿ya? Y que esta característica, ¿cierto?, de ser más baja, tener bastante vegetación y bastantes cursos de agua, que le da toda esa belleza turística a nuestra región, que sea Los Queñes, tiene toda esta exuberancia, no porque está en la cordillera, sino porque está en la precordillera, al igual, por ejemplo, que Radal Siete Tazas, al igual que Vilche, y más al sur, ¿cierto? Encontramos otros sectores asociados a las aguas termales, ¿cierto? Como Guinamávida, Panimávida, que están al inicio de la precordillera. Entonces nosotros en nuestra región tenemos, a pesar de que somos muy largo nuestro país, mirado desde el punto de vista horizontal, ¿cierto? Sí tenemos una gran variedad de contextos geográficos y eso está asociado a un tipo de vegetación, a un tipo de clima, etc. ¿Ya? Y esto cambia en la región y no podemos hablar, aquí siempre nosotros nos dicen el clima mediterráneo, ya, la región tiene un clima mediterráneo. Sí, eso es efectivo para un porcentaje de la región, pero no para toda la región. Llegando a la precordillera nosotros encontramos otro tipo climático, ¿cierto?, más asociado a un templado lluvioso que a un clima mediterráneo, ¿ya? Y para que ustedes tengan una importancia de esta cosa, la cordillera de los Andes representa casi el 60%
de nuestra superficie regional. Es decir, estamos hablando de que el clima de nuestra región no necesariamente es Mediterráneo. Mediterráneo es donde vivimos. Pero el clima, ¿cierto?, en nuestra región es un clima más asociado a un templado lluvioso, ¿cierto?, de altura, como es el que se registra desde la precordillera hacia la cordillera de los Andes, con distintos niveles, ¿cierto?, llegando al clima más tundra, ¿cierto?, en las grandes alturas de la región, que son los 4.000, 5.000 metros, y teniendo una cantidad de volcanes activos bastante importante. Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos de toda esta variedad de situaciones, ¿ya? Y esta variedad de situaciones, cómo nosotros las enseñamos. Eso es básicamente el curso, ¿ya? Obviamente, vamos a ir tratando de ver estas dos situaciones de manera paralela, pero dadas las condiciones un poco de pandemia, que esperemos que el próximo año no siga así, hacen que las clases se centren un poco más en lo teórico. Pero básicamente, chiquillos, lo que pasa es que nuestra región y nuestro país y la geografía son inherentes a nuestro pensamiento como seres humanos. Hay personas que señalan que nosotros también, ahora está la forma de pensar que el ser humano, como decía Aristóteles, un homo político, es ser un hombre que vive en la política, también un hombre que vive en la geografía, ¿ya? Y nosotros hemos modificado todo nuestro ambiente geográfico, ¿ya? Y lo hemos culturalizado. Si cuando llega el ser humano en la naturaleza, empieza el proceso de culturización y ya prácticamente no quedan territorios naturales. Esa diferencia entre territorio natural como virgen, es decir, como que nunca fue explorado por el ser humano, y ese territorio ya no existe, ¿ya? O sea, todos los terrenos están culturizados. Ahora, ¿en qué medida están culturizados? Es lo que varía, ¿ya? Y la culturización empieza desde que el momento el ser humano llega a un determinado territorio. Es decir, por ejemplo, ustedes me dirán, no, es que profesor, en la Amazonas, si va un helicóptero, ¿cierto?, y me dejan la mitad de la Amazonas, ahí el terreno es 100% natural. No, porque tú ya llegaste y empezaste a culturizar, ¿ya? El momento que tú escoges un sector ya está culturizado. Que sacas una fotografía, tú lo culturizaste, ¿ya? Y eso no está malo. El tema ahora que tenemos que ver cómo resguardamos, ¿cierto?, esta biodiversidad de nuestra tierra, estos paisajes de nuestra tierra, ¿cierto?, para no degradar tanto la vida en la tierra, que son dos cosas distintas. Pero nosotros como seres humanos somos una especie que prácticamente tiene culturizada toda la tierra, ¿ya? Y nuestro impacto en el medio ambiente y en la geografía humana, ¿cierto?, o de la geografía física, se hace notar con bastante fuerza. Nosotros cambiamos los cursos de agua, por ejemplo, en la región del Maule, ¿cierto? Nosotros tenemos la represa de Colbún-Machicura, ¿cierto? Y que esa represa cambia el curso de agua y obviamente está interviniendo y culturizando todo lo que es la cuenca del río Maule, ¿ya? El río Mataquito, ustedes me dicen el río Mataquito, ¿cierto? No tiene represa, pero está canalizado, ¿cierto? Se extrae agua y el borde costero está el borde costero del río, o de la costa de la playa, ¿cierto? El borde costero de este río también está culturizado, ¿ya? Entonces, y esa culturización ha hecho que hayan dinámicas de contaminación, dinámicas de desechos, ¿cierto? Y de asentamiento humano propia de la actividad que genera el hombre en el medio, ¿ya? Por lo tanto, ese es un elemento que nosotros vamos a ir tratando de ir armonizando con lo que es el paisaje geográfico. Eso en cuanto a... Aquí ya está el tema, vamos a ir a la segunda parte, que es igual que la primera, pero para situarnos bien, que aquí está, cambio de sección. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta clase Mira, esto es lo que cuando se fue hecho era el 9 de octubre. Entonces, obviamente las fechas tienen que descartarlas, pero más o menos es lo que existía en su momento, en su planificación. Ya estamos a 9 de noviembre, porque este programa se hizo antes que se iniciara este tema del atraso de clase. Recuerden que las clases este semestre empezaron en septiembre. Entonces, efectivamente, estamos desfasados y antiguamente empezaban en agosto. Entonces, estamos desfasados más o menos justo un mes.
y justo ese mes se está notando aquí que esto debe ser el 9 de septiembre, pero para que ustedes tengan una relación, fíjense mejor en la semana 1, ¿ya? Entonces, ustedes lo que vamos a estar analizando son identificar los conceptos esenciales del pensamiento geográfico desde la perspectiva de la construcción de la región y el territorio, ¿ya? Y es lo que estaba conversando yo un poco al principio de la clase, es decir, cómo el pensamiento geográfico, la geografía humana y la geografía física, ya como concepto, también están obsoletos. Es decir, no obsoletos en el sentido que hayan desaparecido, por favor, no se vaya a entender, sino obsoleto que las dos no pueden ser pensadas como separadas. Es decir, la geografía humana y la geografía física son dos elementos de una sola geografía, ¿ya? Y que nosotros solamente la dividimos en estos dos grandes criterios para poder entender la complejidad que significa la descripción del paisaje, ¿ya? Es básicamente eso, pero en realidad todo está relacionado. Es decir, nosotros no podemos, por ejemplo, hablar de la geoforma de la cordillera de los Andes sin hablar de la intervención humana en la cordillera de los Andes. ¿Y cuál es la intervención humana para que nosotros vamos analizando y ustedes lo puedan referenciar rápidamente con la construcción de su región? Es que, por ejemplo, cuando yo hablo de los queñes, estoy hablando de una localidad, ¿cierto?, que tiene cierta actividad económica que están diseñadas para que la gente viva. ¿Y cuáles son esas? El turismo, ¿cierto?, que es importante. Ustedes saben que la gente sube, podríamos decir, hacia la cordillera en verano, ¿ya? Y hay gente que tiene casa ya y que va permanentemente y lo usa como un lugar de descanso y recreación. Pero también hay otros elementos que están asociándose a la cordillera, como el reemplazo del bosque nativo por la especie exógena, ¿cierto? Especialmente el pino, ¿ya? Entonces, obviamente, la gente muchas veces confunde. Yo me he dado cuenta de cuando empezaron los incendios, ustedes hace unos años atrás estaban bastante más chicos, ¿cierto? Fue una temporada que hubieron muchos incendios forestales, ¿ya? Y la gente decía, se están quemando los bosques, y en realidad lo que se estaban quemando eran las plantaciones de pino, que son plantaciones, que son parte de la actividad humana, y que no son reconocidos como bosques. Pero obviamente una campaña de ideologización, ¿cierto?, de las empresas forestales, ¿cierto?, te presentaban las plantaciones de pino como bosque, ¿ya? Cuando gráficamente, ¿cierto?, son muy distintas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora en la geografía. Estamos viendo cómo, ¿cierto?, este cambio que está existiendo, este cambio en el paisaje, está impulsado por la actividad económica. Entonces uno, ¿qué ve en la precordillera de la costa? Ve, por ejemplo, la precordillera de los Andes, ve, por ejemplo, las actividades turísticas, ¿cierto?, que se desarrolla, y ve, ¿cierto?, la actividad forestal, y esta actividad forestal está cambiando. Está aumentando fuertemente la producción de bosque artificial, perdón, de plantaciones de pino o eucaliptus, que no sé, no me consta, hacia la precordillera. Pero sí de pino, eso sí puede ser, ¿ya? Entonces esos son elementos distintos, ¿ya? Y cada vez nosotros nos vamos, ¿cierto?, con este calentamiento global, necesitamos, ¿cierto?, asegurar una situación que va a ser en los próximos 50 años esencial para la supervivencia del ser humano en esta región, que va a ser los recursos hídricos, ¿ya? Y nosotros obtenemos nuestros recursos hídricos básicamente de lo que es la cordillera de los Andes. Claro, ustedes me dirán, profesor, hay pozos. Sí, hay pozos por ahí, alguien tiene pozos, etcétera, pero el recurso hídrico para el regadío y para los grandes asentamientos humanos de la región provienen en un porcentaje muy alto de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y eso implica una nueva mirada, tanto humana como natural, de lo que debiera ser el cuidado de estas fuentes de agua, ¿ya? Y de la no contaminación temprana, para que baje en buena calidad y pueda ser utilizado por el ser humano tanto para el consumo como para el riego. Entonces eso ya nos marca un nuevo espacio geográfico y una nueva forma de construir la región. ¿Y qué vamos a decir de la depresión intermedia? La depresión intermedia, que en Curicó tiene ciertas características,
que están destinadas al cultivo industrial, ¿ya? ¿Cierto? Las cerezas, por ejemplo, la producción de vino, ya ese paño de Molina, etcétera, etcétera, que prácticamente monopolizan, ¿cierto? Los cultivos industriales monopolizan las frutas, etcétera, a eso me refiero con estos cultivos, monopolizan la producción del tipo de suelo o sea, monopolizan, perdón, el suelo para la producción de ese tipo de alimentos, ¿ya? Si es que al menos lo consideramos alimentos, yo creo que sí, ¿cierto? Puede ser. En cambio, esto implica y tiene un impacto en la actividad humana, es decir, la actividad humana como un recurso para la subsistencia del ser humano, como los trabajos, los tipos de trabajos, ¿cierto? La tecnología que se emplea, etc. Y eso también repercute en el tipo de contaminación que nosotros incorporamos a estas masas de agua que estamos tratando de proteger y que vienen de la cordillera. Por ejemplo, las masas de agua, ¿de qué se contaminan en nuestra región? Básicamente de pesticidas, ¿cierto? Y de abonos. Si uno analiza, bueno, también están los excrementos y todas esas cosas de los desechos humanos, sí, pero básicamente una de las principales fuentes de contaminación son los pesticidas y herbicidas y todos los herbicidas que hay, ¿cierto? Y además de los fertilizantes. Cada vez que las personas fertilizan, ¿ya? Y aquí existe en la región una mala costumbre de los agricultores, ¿cierto? Que incorporar al agua con la que se riega el fertilizante, ¿ya? Y como ustedes saben, toda esa agua no necesariamente va a dar se utiliza en el cultivo y alguna parte se devuelve, ese fertilizante va a dar, ¿cierto?, a los cursos de agua, que son los ríos, y eso nosotros ¿cómo lo podemos medir? Lo podemos ver que esos fertilizantes unidos, ¿cierto?, a los desechos humanos, específicamente a los excrementos, y unidos a otros contaminantes, han proliferado la sobrepoblación o el tema de la alga en los ríos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una contaminación básicamente, ¿cierto?, de estas algas que consumen todo el oxígeno, tapan la luz solar y evitan que exista vida en los ríos. Entonces los ríos, básicamente, ¿por qué no tienen una vida rica? Es decir, peces, mariscos. Antiguamente en los ríos de Chile habían mariscos, chiquillos. O sea, tú ibas a un río y sacaba ahí choro. Había langostas, camarones, que decía la gente, ¿cierto? Crustáceos, etc. Y toda esa biodiversidad que estaba presente en nuestro río desapareció debido más que al consumo humano, que era importante, pero no tanto a eso, sino a la contaminación que nosotros provocamos en el agua, ¿ya? Y que hizo desaparecer toda esta biodiversidad que existía en nuestro río, y no estoy hablando de hace 500 años, ni 200 años, ni 300 años, que existía hace 50, 60 años, ¿ya? Y que sus padres perfectamente le pueden contar, ¿cierto?, a ustedes, o su abuelo, ¿cierto?, contar cómo eran los ríos en la región hace 50, 60 años, antes de la proliferación de la actividad industrial, ¿cierto?, y de la actividad agrícola industrial, con el masivo uso de fertilizantes y masivo uso de pesticidas. Era muy distinta a lo que tenemos ahora, ¿ya? Y bueno, ese es el tema. Luego pasaríamos a identificar los procesos, los conceptos esenciales del pensamiento geográfico, de la perspectiva, es decir, los conceptos esenciales. Y aquí, cuando hablamos de conceptos esenciales, estamos hablando, ¿cierto?, de esta geografía como geografía humana y geografía física, y específicamente cómo se forma el relieve, ¿ya? Para dar paso, ¿ya? Siguiendo, bueno, con la misma temática, para dar paso, perdón, aquí a las zonas climáticas y naturales de Chile, los recursos y las formas de representación de la Tierra, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos que analizar las representaciones de la Tierra y cómo estas representaciones de la Tierra, ¿cierto?, nosotros tenemos que ir viendo como una herramienta pedagógica, ¿ya? Y aquí en la representación de la Tierra nosotros tenemos que tomar nuevos elementos que están presentes, como que son todas las tecnologías de representaciones digitales de la Tierra, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar, ¿cierto?, por qué el Atlas,
¿cierto? El atlas que ustedes les pidieron, donde están las formas, ya es un concepto obsoleto de enseñar geografía. No porque el atlas esté equivocado o el atlas haya dejado de existir, ¿cierto? Sino porque la geografía es tan dinámica, ¿ya? Y es tan cambiante, y estos cambios nosotros los podemos ver ahora en tiempo real. Por ejemplo, en Google Earth, nosotros podemos analizar, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde estén las imágenes satelitales, podemos analizar el tema del aumento o retroceso de los glaciares, por ejemplo, en 10 años, 20 años, etc. Y trabajarlo con los alumnos, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa que efectivamente un atlas eso no te lo puede dar, ¿ya? Tú puedes ver dónde están los glaciares, pero una visión estática. Entonces, la geografía lo que incorpora, ¿cierto?, los medios digitales y los sistemas de información geográfico, es que la geografía hay que verla como dinámica, ¿ya? Y este dinamismo que la geografía tiene en sí, que este cambio tanto de la actividad humana como del mismo estructura del relieve, ¿ya?, es lo que nosotros tenemos que dar una nueva mirada, ¿ya? Y ahí sí que hay un cambio importante en la educación. O sea, nosotros no podemos mirar ahora cualquier video, si ustedes ponen en YouTube, cierta evolución del relieve terrestre, ¿ya? Y les va a aparecer microcápsulas de cómo evolucionó la Tierra en los últimos 500 millones de años, ¿ya? Y cómo se produjo la deriva continental o el choque de placas, generando los distintos continentes y de dónde empezaban. Por ejemplo, hace 500 millones de años, prácticamente todas las masas de tierra, ¿cierto?, emergidas, se encontraban en el Polo Sur. Es decir, la Antártida, que nosotros conocemos como la zona antártica, era la zona donde estaban todas las masas de tierra. Y por distintos procesos, ¿cierto?, desconocidos, en realidad esto no se sabe por qué ocurrió, se sabe cómo fue la ruta, pero no se sabe cómo ocurrió y por qué sigue ocurriendo, ¿cierto? Se sabe que hay ciertos movimientos, pero por qué las placas se mueven en determinadas direcciones todavía es un misterio. O sea, hay teorías simplemente, pero no hay una certeza como es, ¿cierto? Estas placas que están en el Polo Sur se empezaron a mover, ¿cierto?, formando los continentes, ¿cierto? Australia, la India, Asia, la placa europea, euroasiática, ¿cierto? La placa norteamericana, que luego se va a juntar con la latinoamericana y formar América, ¿cierto? Y actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la mayor cantidad de masas terrestres se encuentran en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Y ese es un cambio evolutivo y de la transformación del paisaje y de la corteza terrestre, ¿ya? 500 millones de años pasamos de masas de agua ubicadas en la zona sur del planeta a una mayor cantidad de masas de tierras, emergidas en la zona norte. Y tenemos, ¿cierto?, que prácticamente el 70% de las tierras emergidas se encuentran en el hemisferio norte ahora, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en el hemisferio sur? Tenemos la Antártida, tenemos Australia, y un pedacito, no toda Australia, ¿cierto? Tenemos Latinoamérica, o la mitad de Latinoamérica, de Ecuador hacia abajo, y una parte de África. Y obviamente la Antártida. Eso es lo que queda. Y toda la gran placa euroasiática, la placa norteamericana, y parte importante de África, ¿cierto? Y de América, y de Latinoamérica inclusive, están en el hemisferio norte. Ese es un cambio que se ha dado en los últimos 500 millones de años. Y que va a seguir cambiando. Y el otro día nosotros tuvimos, ¿cierto?, un pequeño recordatorio del movimiento de la Tierra y que origina, ¿cierto?, estos movimientos sísmicos. Entonces ese también tenemos que entender cómo estas representaciones de la Tierra son dinámicas. Y eso estamos hablando solamente del dinamismo, sino también la forma de representarla también es variada, no es única, ¿ya? Luego pasaríamos a la geomorfología de la región del Maule, ¿cierto?, lo que yo les explicaba, ¿ya? La globalización y la economía planetaria. Aquí hablaríamos de geografía humana, básicamente, ¿ya?, y económica, que serían las últimas clases ya. Y seguiríamos y retomaríamos el tema cómo nosotros podemos representar, ¿cierto?, estos temas que hemos visto, tanto en geografía humana como en geografía física, con mapas virtuales, ya que existen. Y de ahí se terminaría con un trabajo y una prueba de síntesis. Entonces eso es lo que tendríamos, ¿ya? Ahora,
como a ustedes yo sé que les interesa la parte evaluativa, ¿ya? Yo quiero dejar fijada inmediatamente hoy día las dos evaluaciones que tendríamos que tener para que no me pasara lo que el curso anterior, que al final se me fue acabando el tiempo y tuvimos que apurar la evaluación, ¿ya? Entonces yo quería dejar para la semana veamos el tipo calendario, para el lunes 7 de diciembre, una prueba de contenido de lo que hemos pasado hasta ahora, que sería en el aula virtual, ¿ya? Si hay otra postura, otra fecha, ningún problema. Y recuerden que el semestre terminaría básicamente, tenemos 3, 6, 7, 8, más o menos como el 4 o 11 de enero, por ahí estaríamos terminando oficialmente. Entonces tenemos 1, 2, 3. ¿Cómo podríamos hacer? Podría ser, sí, el 7 de enero, perdón, el 7 de diciembre, una prueba, o mejor el 30 de este mes una prueba, es decir, en 2 clases más, y no sería mucho contenido, no sé qué les parece, lo voy a poner acá, aquí tengo otra actividad, cualquier duda ustedes me dicen, si están de acuerdo o no. Curicó, Chile, ya, y me apareció bien ahí, y sería de trabajo. Aquí tendríamos el día 30 y dejar para el día 21 de diciembre un trabajo, ¿cierto?, a desarrollar, que podría ser un ensayo o investigación tema geográfico. ¿Consultas, dudas? Profe, ¿podría repetir? Ya. Por favor. Lo que estoy proponiendo es una propuesta. Si ustedes tienen otra propuesta, no habría problema. Es decir, que para el día 26 de noviembre, perdón, estoy perdido aquí en la fecha. ¿Están viendo el calendario o no? Sí, profe. Ya. Nosotros estamos hoy día 9, ¿cierto? Me equivoqué entonces. 9. Nosotros el día 30 de noviembre tener una prueba por sistema. Por sistema, ¿cierto? De los contenidos que llevamos pasado hasta ese momento. Serían las clases del 16 y del 23. ¿Ya? Y tendríamos una prueba. Con los contenidos pasados hasta ese momento. Ya.
Esta sería la prueba de geografía, la hora sería a las 10 de la mañana. A las 10. Y luego tendríamos para el día 21, tendríamos que hacer la segunda evaluación, un trabajo, ensayo, investigación, tema general. Y la prueba de síntesis final, que tengo que acordarla, ¿cierto? Con el profesor Jorge, ¿cierto? Tendríamos que hacerla el 4, más o menos. Pero eso lo veo con el profesor Jorge, ¿ya? Y esas serían las dos evaluaciones que tendríamos. Y ya estamos a 9. Profe, Sí, Profesor. sí, dígame nomás. ¿cuál sería el porcentaje de cada una de las evaluaciones? De la parte mía, tendría que ser un 20 y un 20. Y eso daría 40, porque están las notas del otro profesor, que serían otro 40, y la prueba de síntesis vale un 20%. Y ahí estaría terminado. Ah, ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Dudas? Sí, profesor, dos preguntas en realidad. La primera es referente al trabajo de investigación o el ensayo. ¿Ese va a Ya. ser un tema abierto o lo va a designar usted? No, eso tenemos que discutirlo todavía con el curso y verlo, qué es lo que resulta más conveniente. Pero yo creo que de esta semana, ¿cuánto se llama? La próxima, yo creo que ya tendría más definido ese tema. ¿En qué sentido? En que en realidad lo que tenemos que ir pensando, que nosotros, ¿cuántas clases efectivas tenemos? Tenemos una, la del 16, 23, 30 se salta, 7, ¿cuánto se llama? 14, ya haríamos 4, 5, ¿cierto? El 28 no sé si es el clase realmente, que se 28 va a ser el Día del Inocente, 28, pero pongamos que sean 6, y el 4 serían 7 clases, ya no nos queda mucho. Entonces, este tema, lo más probable es que yo les dé ¿cuánto se llama? Un tema, ¿ya? O un texto, ¿cierto? Y ustedes hagan una investigación o un ensayo, dependiendo del grupo, lo que estime conveniente, ¿ya? Bajo los mismos criterios, más o menos. Y que fue lo que hice, me acuerdo, con el semestre pasado, parece que también tuvieron que escoger entre estas dos cosas. Y que al final fue una prueba de desarrollo en plataforma, porque se hizo tan corto el tiempo que tuve que hacerle una prueba más que un trabajo. Entonces ahora, para no hacer dos pruebas, ¿cierto? Quiero desarrollar un pequeño trabajo de investigación en base a preguntas, ¿cierto? O un ensayo, eso que quede libre de las personas. Entonces las preguntas tendrían que ser a partir de la segunda parte de esto. O sea, no podría preguntarle otra vez lo que es la prueba de geografía, tendría que ser un poco de geografía humana, ¿ya? Que fue la segunda prueba que tuvimos con la otra parte de ustedes, esa del otro curso. Entonces tendríamos que ver ahí, entonces eso es lo que no tengo claro. El tema del tiempo, que si ustedes se fijan en un tema súper comprimido que nos queda, son muy poco tiempo, y para todos son pocas evaluaciones, quizás son pocas semanas, incluso, además que ustedes tienen otros ramos también, y esos ramos también tendrán ciertas exigencias que se van a ir comprimiendo en la medida que se va terminando el año. Así, ¿qué pasa todos los años? Todos los años pasa que cada vez que nos acercamos al final de año, las evaluaciones se comprimen, o al final de semestre más que al final de año, ¿cierto? Se comprimen, es decir, todos empezamos a hacer trabajo. Entonces quiero dejar fijado que estos 2 días, ya sea el 30 de este mes y el 21 de diciembre, van a quedar establecidas como fecha de entrega de trabajo y como fecha de una prueba. Eso es lo que quiero dejar con ustedes súper claro. Esas fechas van a ser inamovibles, ya sea para entregar trabajo, ¿cierto? Que va a ser la del 21, y para realizar la prueba, que va a ser el 30. Queda un poco más claro, ¿no? O lo enredé más, porque no sé. Sí, profe, se entiende. Y la otra consulta era respecto a esa prueba conjunta que va a ser con formación ciudadana.
¿Va a ser Sí. solo una prueba que va a contener, valga la redundancia, el contenido de ambas asignaturas, o va a ser dos pruebas que va a tener como un porcentaje cada una? Claro, al final sí, pero mira, lo que pasa que como los ramos son distintos, geografía y formación ciudadana, ¿cierto? Efectivamente va a ser una prueba que va a integrar todos los conocimientos que hemos visto, es decir, los de geografía física, geografía humana y los de formación ciudadana. Es decir, ustedes van a tener que estudiar los contenidos que vieron en el primer módulo, ¿cierto? Con el profesor Jorge, y los contenidos de geografía, ¿ya? Y ambas partes van a tener el mismo porcentaje, es decir, 10 y 10. ¿Ya? Y ahí se completa el 50 y 50. ¿Se fijan? Y eso es básicamente, por eso es una prueba de síntesis. Ahora, prueba de síntesis significa eso, que no va a ser una prueba, ya para que ustedes vayan teniendo más tranquilidad, no va a ser una prueba de conocimiento detallado, va a ser una prueba de apreciación general de lo que fue el curso. ¿Ya? Y lo que no hemos definido con el profesor, yo creo que vamos a tener que hacerlo, que la prueba también va a ser por sistema, es decir, vamos a tener que cargar las preguntas al sistema, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que la desarrolle en vía online. Esa es la prueba de síntesis. Ahora, si ustedes se fijan, casi todos los ramos que vamos a hacer en geografía, o que han tenido, y de las personas que quieran tomar la mención, ¿cierto? Generalmente una de las políticas que tiene la mención es que como los ramos generalmente están separados modularmente en dos áreas, en casi todos los, mejor dicho, en todos los ramos de la mención, tenemos la misma estrategia, es decir, se pasan los dos contenidos y se hace una prueba de síntesis final. O sea, esa es una característica que hemos acordado como mención, ¿cierto? Y también en este caso que nosotros vemos este curso, este pequeño curso, para que se vaya implementando durante toda la mención y en los ramos que nos compete en la malla general. Que también, yo no sé si ustedes también tienen que haber tenido una prueba de síntesis que fue del semestre primero, ¿cierto? Del año pasado, de Historia Universal, que era básicamente los dos ramos que hacemos durante el plan común, que son este ramo de Historia Universal, que está en primero, y este ramo de Formación y Geografía y Formación Ciudadana, que está en segundo, y un tercer ramo que se llama Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, que está en tercero. Y luego vienen los ramos de mención. Entonces las personas ya tienen que ir pensando su formación histórica, ¿cierto? Y geográfica, como profesores de enseñanza, está refrendada en estas tres asignaturas, ¿ya? Que no es mucho, que es muy poco. Ese es uno de los temas que estamos viendo para aumentar la cantidad de horas, porque efectivamente consideramos que ustedes van a ser profesores de toda la... Lo que tienen que tener claro ustedes, chiquillos, que ustedes van a ser profesores, para que no les cuenten cuentos, profesores básicos que puedan hacer clases de primero a octavo. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Y lo segundo que tienen que tener claro, que ustedes pueden desempeñarse en cualquiera asignatura de la enseñanza básica. ¿Ya? Si ustedes pueden hacer perfectamente, aunque haya hecho la mención de historia, pues en teoría debiera ser matemática, debiera ser ciencia, debiera ser cualquier asignatura. Y en tercer punto, ustedes tienen una mención que les da la especialización. Es decir, con esa mención, claro, lo ideal es que trabajen en la especialización. Pero ustedes tienen esas tres características habilitantes de su título. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes saquen una mención, también sepan y tengan claro que la mención es una especialización dentro de su formación que obviamente les va a permitir hacer mejores clases en esa área en teoría, ¿cierto? Pero que podrían desempeñarse en cualquier área. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes como futuros profesionales, ¿ya? Y la parte de historia y geografía es lo que yo les comentaba. Y por eso hemos tenido una estrategia que tenemos que ir evaluando, ¿cierto? Cómo fue más o menos el aprendizaje de este total de asignaturas en estas tres asignaturas en este primer nivel y luego en la mención, y para eso hemos diseñado estas famosas pruebas de síntesis que están presentes en todos los ramos y que efectivamente no son unas pruebas, yo los quiero tranquilizar, que no son pruebas que van a apuntar, oiga, tiene que ver cuál es el río que cursa desierto en África y el mar, no, son pruebas generales del conocimiento que ustedes vienen a haber adquirido de acuerdo a la primera parte, ¿cierto?,
de esta famosa matriz, que son estas cosas que están acá. ¿Ya? Aplicar, valorar, dominar, evaluar, desarrollar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se leen esto, ustedes ven, ¿cierto? Y analizan esto, que son los... Aquí falta un elemento que es la cosa de los aprendizajes, y con eso estaría ok. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que esperamos este semestre, que ya este año, ya que ya fue, entre comillas, ¿cierto? Bastante alterado por el tema del coronavirus y por otras situaciones, y va a seguir alterado, y esperamos que el próximo año se regularice un poco. ¿Más consultas, chiquillos? ¿Dudas? Y no, profe, por mi parte, está todo clarito. ¿Alguna otra duda, chiquilla? O sea, albirrojo supongo que será de Linares. Porque Linares tiene el uniforme rojo, albirrojo. ¿O es de Curicó? Profe, me ofende esa pregunta. No le pregunto yo a usted porque debe ser de Curicó. ¿Ah? De Curicó, el albirrojo es de Curicó, no de Linares. Bueno, Linares igual, pero Sí. es conocido el albirrojo en Curicó, no tanto en Linares. Qué bueno que sea de Curicó, ¿cierto? Porque dije, voy a ser un alumno de Linares que esté ahí infiltrado. Pero bueno, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, chiquillos? Bueno, eso sería por hoy día. Esperar la próxima clase para no estresarnos tanto. Esperar la próxima clase que lleguen sus... ¿Cuántos chiquillos hay acá? De acuerdo, hay una cantidad bastante importante de estudiantes. Y sí, están casi todos. Y esperar que nos vayamos conociendo y que a mí me gusta, chiquillos, miren, yo una de las cosas que tengo es que me gustan las clases que ustedes pueden ir aportando. Por último, sus puntos de vista, sus dudas, lo que ustedes estimen necesario o aclarar, que no se hagan problemas, ¿ya? Por interrumpir la clase, etcétera, etcétera. Ahora, sé que este sistema, yo cuando proyecto la clase, muchas veces no veo la pantalla donde están ustedes. Entonces, para no saltarme a nadie, necesito que ustedes me hablen, ¿no? Punto. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente la recomendación, y que cualquier duda me escriban, ya sea, miren, ¿saben lo que he aprendido? Que este sistema de aquí por el chat, ¿cierto? Del curso, es más práctico que el correo. Si tienen alguna duda, ¿cierto? Me escriben acá por el Teams, me dejan un mensaje y estoy seguro que lo voy a ver. Porque el Teams, como tengo clase y tengo que estarlo viendo constantemente, me van apareciendo los mensajes de los alumnos. Entonces, más que mandar mensajes por correo, que de repente me llegan como 50 correos, me paso contestando correos, o bien por plataforma virtual, que también es otro aparataje, lo más práctico que como situación es que escriban por acá. Me envíen por el chat, ¿cierto? Y ese chat, ustedes esperen la respuesta tranquilo, que seguro que lo voy a ver. ¿Ya? Como seguro vieron el mensaje que empezábamos las clases a las 10. Y bueno, profe, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy día, y única vez, nos veríamos ya el próximo lunes a las 10 de la mañana. ¿Hay algún problema con el horario? ¿Quieren empezar a las 11, alguna situación? Yo creo que a las 10 está bien, porque estamos como, y ahora que va a empezar el calor, va a ser un buen horario. Que de hecho ya está empezando el calor. No sé cómo estará Curicó, pero tal que ya ayer estuvo bastante ya más primaveral, que está bien en todo caso, ¿no? En ningún momento una queja. Y que mate el virus, pues, si el sol mata el virus, esperemos, ¿cierto? Y, ¿cierto? Que mate el virus y que se acabe esta cuestión de una vez por todas. Y que podamos salir de vacaciones, por lo menos.
que hace mucha falta salir de vacaciones, por último, a la playita. Consulta, chiquillos, dudas. Tengo una reunión ahora a las 11:15. Por mi parte todo claro, profe. Muchas gracias y cualquier duda se la voy a plantear por Teams. Sin ningún problema. Ya, pues, chiquillos, me despido entonces. Un gusto en conocerlo. Algún día prenderán la cámara, ¿cierto? Para ver quiénes son y cómo están. Y bueno, y espero que la persona José Albirrojo ande con la camiseta de Curicó, si no es puro chamullo. Porque si no, ¿cómo? ¿Cierto? Hay gente que dice, igual que yo dijera, soy del Ranger y no anduviera nunca con una camiseta, con un gorro del Ranger, nada. Bueno, eso no. No hay problema. No hay problema. Esa está Ya. tatuada. Está tatuada, ¿cierto? Ya, qué bien. Qué bien. Ya, entonces yo voy a dejar de grabar ahora.